Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en Vivo. En esta oportunidad vamos a conversar sobre los tan temidos dolores de cabeza. Para esto me encuentro con el doctor Alberto Vargas, neurólogo de Clínica Dávila. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Podríamos partir un poquito comentándonos un poco la diferencia entre dolor de cabeza, cefalea, migraña, jaqueca, porque para nosotros es todo lo mismo. Muy bien. Cefalea como concepto es cualquier cosa que duela en la cabeza. ¿Ya? Una cefalea es un dolor en cualquier estructura de la cabeza. Vale decir, cuero cabelludo, diente, senos nasales, todo, o sea, cualquier cosa que duela en la cabeza se llama cefalea. Y las cefaleas se dividen en dos tipos fundamentalmente. Las que tienen causa, vale decir que son provocadas por algo al cerebro o por algo a los senos nasales, y las que no tienen causa, evidente que son la migraña, la cefalea tipo tensional y otras más que son menos comunes. Pero entonces, migraña uno puede decir que es un tipo de cefalea. Perfecto. ¿Ya? Doctor, le cuento un poco. Vamos a partir con las preguntas que nos llegaron durante la semana, que nuestras pacientes tan queridas nos mandaron para que pudiéramos comenzar, y a medida que ellas se vayan conectando vamos respondiendo en vivo. Entonces, a propósito del dolor tensional que nos acaba de comentar, las agrupamos porque eran demasiadas. Entonces, muchas de nuestras pacientes preguntaron, mi doctor dice que el dolor es tensional. ¿Esto tendrá relación con el estrés? Muy bien. El concepto de cefalea tensional es un concepto que ha ido mejorando en el tiempo. Efectivamente, antes uno consideraba que la cefalea tensional era la que era producida casi que en forma exclusiva por estados de estrés, por ansiedad, qué sé yo. Hoy en día sabemos que la cefalea tensional, y de hecho se llama hoy en día cefalea tipo tensión, está provocada por otras cosas. Por ejemplo, está provocada por malas posturas. De repente yo tengo una mala postura al dormir y me despierto con un músculo contracturado y tengo una cefalea tipo tensional. Está también asociado a aquellas personas que tienen trastornos de la articulación temporomandibular, que hoy la gente llama bruxismo. Que tienen bruxismo, inflaman este sitio que es la articulación temporal y mandibular en esta zona, y eso genera un dolor tipo tensional. Y también obviamente está asociado con estados de ansiedad. O sea, es mucho más allá que estas cosas. Por eso cuando un médico, un neurólogo diagnostica cefalea tipo tensión, lo más probable es que ya haya descartado otras causas como disfunción temporomandibular, trastornos de malas posturas, inclusive pérdida de la agudeza visual. Perfecto. Doctor, a propósito de estos como distintos tipos de dolores de cabeza, me duele atrás del ojo, siento que me pincha, me duele el lado izquierdo, el derecho, cerca de la nuca. ¿Qué pasa con todas estas diferentes zonas en las que duele? ¿Significa algo? ¿O pueden ser por diferentes causas? ¿O no está especificado bien de cada persona? La ubicación de los sitios de dolor te orientan efectivamente a cuál tipo de dolor de cabeza es el que tenemos. Por ejemplo, cuando yo tengo un dolor de cabeza que ocupa la mitad de la cabeza, ya uno puede pensar que es una migraña o una jaqueca. Cuando tengo un dolor de cabeza que fundamentalmente es en la región frontal o en la región occipital, lo más probable es que sea una cefalea tipo tensional. ¿Ya? Por ejemplo, personas que tienen cefalea que es como un cintillo, como tuvieran un cintillo, eso es tensional hasta que se demuestre lo contrario. Unos tipos especiales de dolor de cabeza tienen preferencia por ser alrededor de los ojos. ¿Ya? Entonces, cuando el paciente le comenta al neurólogo, ya uno puede orientarse en el diagnóstico. Y hay también otras cosas que pueden provocar diferentes localizaciones. Por ejemplo, la neuralgia del rostro, ya de un nervio específico, el trigémino, da fundamentalmente en la cara. Entonces, diferentes ubicaciones orientan para diferentes diagnósticos y así poder hacer un buen tratamiento.
Entonces sí va a variar la zona donde me duele y eso también tendrá relación con el tratamiento que se le da a estos dolores, ¿o no? Sí, cuando uno hace revisiones bibliográficas, uno se da cuenta de que, y en todas partes lo dicen, que la principal causa por la cual una cefalea es poco eficaz su tratamiento es porque el diagnóstico fue equivocado. Por eso, el paciente debe intentar localizar bien su dolor, caracterizar bien su dolor y tener la paciencia para contarlo, porque a veces el paciente está con mucho dolor, desesperado y uno lo comprende. Llega con el neurólogo y quiere que uno le quite. No, uno tiene que de repente pedirle calma al paciente y que el paciente te cuente bien cómo es el dolor para así poder hacer un diagnóstico correcto y un tratamiento que sea eficaz. Perfecto. Entonces, doctor, seguimos con las preguntas de la semana pasada. Muy bien. Este tema del tratamiento, me conozco todos los remedios, el migranol, tramadol, cefalmil, naproxeno, ibuprofeno, el paracetamol, ya que va atrás. Pasó de moda cuando los dolores de cabeza son muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Son recomendables estos remedios? La gente lo único que quiere es que se le pase el dolor. Sí. Bueno, en cuanto al tratamiento, ahí muy importante, no automedicarse. ¿Por qué? Porque así como tú haces de repente un mal diagnóstico y das tratamientos que no corresponden, si yo tomo cualquier medicamento quizás no sé qué se necesita para ese tipo de dolor de cabeza. El manejo de la migraña, de la cefalea tipo tensional y de las cefaleas en general, hoy día se divide en dos tipos. Manejo para quitar el dolor, que se llama manejo abortivo o del tratamiento agudo, y el manejo preventivo. El manejo preventivo es hacer cambios de estilo de vida, es tomar medicación en forma permanente durante un tiempo, 3 a 6 meses, con el objetivo de que este dolor no sea tan frecuente. Y ojalá permanezca durante el lapso del tiempo restante, también en forma ocasional. Entonces, hoy en día, yo, aparte de dar analgésicos como los que mencionaste, naproxeno, aparte de dar antimigrañosos como el cefalmín, el migranol, qué sé yo, existe una batería grande y amplia de medicamentos que previenen la aparición del dolor y hacen que el dolor que es frecuente se vuelva ocasional, que es lo que uno busca finalmente. Doctor, y esto, yo entiendo, usted me corrige, entiendo que estos remedios igual podrían ocasionar cierta adicción o resistencia si es que se hace abuso del medicamento, ¿no? Cuando mencionas eso, imagino que hablas acerca del cefalmín y ese tipo de medicamentos. El migranol, claro. Son medicamentos que son muy buenos. Sin embargo, estos medicamentos se sabe y está reconocido, producen complicaciones si uno abusa de ellos. ¿Cuándo se considera abuso? Sería la pregunta lógica. Claro. Cuando alguien usa más de 4 de estos medicamentos por semana. Más de 4 de ellos por semana ya es abuso de este medicamento. ¿Y qué se ha descrito que provoca el abuso de estos medicamentos? Uno, provocan lo que se llama cefalea de rebote. Vale decir, el cerebro, al estar acostumbrado al medicamento y no tenerlo en la sangre, genera un dolor de cabeza. ¿Ya? También por el mecanismo intrínseco del fármaco, la suspensión también provoca dolor de cabeza. Entonces, 1, cefalea de rebote. 2, que se sabe que hay pacientes que han hecho complicaciones graves asociadas con el abuso, sobre todo del cefamín, del migranol, del migratam, qué sé yo, que van desde un infarto cardíaco hasta una trombosis al cerebro. Entonces son medicamentos que deben ser bien usados, porque si no generan complicaciones serias, graves y complican el manejo de la cefalea. De ahí la importancia de no automedicarse, entonces. Así es. Doctor, le cuento que ya se están incorporando y conectando a nuestras pacientes. Y Andrea nos pregunta, quiere saber si es que su dolor de cabeza pudiera ser postural o cervical, ya que ella todos los días despierta con un dolor de cabeza en la nuca. Sí. Bueno, el dolor de cabeza de la nuca, del cuello, puede efectivamente ser posicional, postural. Ahora bien, hay también que descartar otras posibilidades. Una de ellas es que hay personas que tienen lo que se llama la apnea del sueño o son roncadores. Y eso genera que en la noche tengas
periodos de no oxigenación cerebral. Cuando te despiertas, te puedes despertar con una cefalea. Habitualmente orocanea, pero también puede ser en la nuca, o sea, en toda la cabeza o en la nuca. Pero es una posibilidad que hay que descartar. Preguntarse si es roncador o preguntarle a su cónyuge si efectivamente o a su pareja hace ronco, o sea, si es muy roncador, si ronca mucho en la noche o hace apneas. ¿Ya? Eso es muy importante preguntárselo. ¿Ya? Entonces hay que descartar otras cosas antes de pensar que sea netamente tensional. Doctor, Camila nos cuenta que a ella la diagnosticó un neurólogo con neuralgia de Arnold. Ya. Y que este era el motivo de sus dolores de cabeza. Entonces le infiltraron en la nuca con corticoides Dicam y dice que jamás volvió a tener dolores de cabeza, que se fueron y que fue ya, pero la maravilla. ¿Eso no es recomendable para todos los pacientes, o sí? No, el Dicam es un corticoide, es un buen fármaco y tiene dos utilidades más importantes en el manejo del dolor de cabeza. El primero es el que mencionaste. Si yo tengo una neuralgia, si tengo un nervio del cuero cabelludo que está irritado, como por ejemplo el nervio de Arnold, que se encuentra en la parte posterior de la cabeza, yo puedo infiltrar ese nervio, desinflamo el nervio y quito el dolor de cabeza. Perfecto. Y también tiene alguna utilidad, aunque cada vez va en desuso, para intentar desintoxicar a los pacientes del uso crónico de medicación o del sobreuso del cefalmín, del sobreuso del migranol, etc. Tú puedes indicarlo a ese paciente. ¿Para qué? Para que no tenga dolor de cabeza de rebote. Entonces tiene esas dos indicaciones, pero hay que ser bien hecho el diagnóstico. Perfecto. ¿Ya? Doctor, los dolores de cabeza afectan mucho la calidad de vida de las personas. Así lo confirma Elizabeth. Dice que ella tiene dolores de cabeza constantes y lo que le preocupa es que siente como si le corriera algo por dentro. Ya. Dice que los 7 días de la semana, por lo menos 2 llega al hospital por migraña. ¿Qué se hace? Porque esto en el fondo muchas veces, también en la semana nos preguntaron muchas pacientes, no puedo ir a trabajar. ¿Qué se hace? Bueno, efectivamente, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha situado al dolor de cabeza, a la cefalea, en la segunda causa de ausentismo laboral y o académico después del lumbago, y también en la segunda causa de pérdida de la actividad recreacional. La gente deja de ir a un encuentro con amigos, deja de ir a un paseo, ¿ya? A un concierto por tener dolor de cabeza. Entonces, efectivamente puede ser causante de esta pérdida, de este ausentismo laboral. Ahora, ¿qué hacemos en esos casos? En esos casos uno lo que tiene que hacer es tratar de identificar qué tipo de dolor de cabeza es. ¿Ya? Y como decía en un principio, tratar de darle un tratamiento que prevenga la aparición del dolor de cabeza. ¿Ya? Y todo eso es posible. Hoy en día existen un gran arsenal de medicamentos que pueden prevenir que aparezca un dolor de cabeza. Perfecto. Amanda comenta que hace 15 años, supongo, le diagnosticaron cefalea tensional. Volvemos un poquitito a la cefalea tensional. Y dice que por eso, por lo general, su dolor es frontal. Entonces, en ocasiones se localiza al lado, cerca de la sien, y otras veces se despierta del dolor. ¿Qué puede ser? Sí, bueno, antes de responder esto, quiero... esta sensación de que de que algo corre por la cabeza, eso es típico de la cefalea tensional provocada básicamente por contractura muscular. ¿Ya? Es algo que puede asustar. Hay gente que dice, siento que me corre como un hilito de agua por la cabeza. Y al tiro nos asustamos. Alguien cree, doctor, yo creo que es una vena que está inflamada, porque no. Eso es fundamentalmente el músculo que está contracturado y la fibra muscular en ocasiones están una sobre otra. Y al irse soltando, genera esta sensación como de algo que corre por dentro. ¿Ya? El dolor de cabeza tensional, como te decía, tiene ubicación preferente en la frente, preferente en el cuello y también en forma de un cintillo. Si es un dolor de cabeza que es lateralizado, para decir en un lado de la cabeza, lo más probable es que no sea tensional.
sino que sea quizás una migraña. Entonces, habría que ver bien ese caso para darle un correcto diagnóstico y tratamiento. Habría que analizar. Así es. Bueno, a nuestras pacientes les contamos que se acaba de incorporar Elizabeth Sagaceta. Ella es nutricionista de Clínica Dávila. Bienvenida, Elizabeth. Así que todas las preguntas que tengan respecto a nutrición, alimentación, dolor de cabeza, que la verdad están bastante relacionados, son bienvenidos a preguntar. Te cuento un poco, te contextualizo. Comenzamos con las preguntas que nos llegaron durante la semana y ahora ya nuestras pacientes están mandando preguntas en vivo, así que seguimos conversando. Súper. Vanessa cuenta que lleva 2 años con muchos dolores de cabeza y le dieron amitriptilina. Eso. Pero el doctor no le quiere hacer ningún examen porque ya le duele muy seguido. ¿Ya? ¿Qué se hace? Bueno, ese es un tema importante. Uno tiene que intentar manejar bien los recursos médicos, los recursos en salud. Esto implica hacer exámenes complementarios, como un escáner, como una resonancia, cuando correspondan y cuando uno considera que va a tener un impacto positivo en el tratamiento de ese paciente. Ya, habitualmente los neurólogos son los especialistas que menos piden escáner o resonancias en caso de cefalea, fíjate, a diferencia de un médico general. ¿Por qué? Porque ya uno sabe el diagnóstico por el examen físico y por el interrogatorio del paciente. Entonces, es muy probable que el colega no le haya pedido exámenes porque considera que no son relevantes en cambiar el tratamiento, por un lado. Segundo, muchos pacientes, y esto es un dato importante, acuden también al neurólogo por su dolor de cabeza, creyendo que tienen algo al cerebro, vale decir un quiste, un tumor, qué sé yo, y quieren hacerse un escáner o una resonancia. En ese contexto es importante que la gente sepa que un dolor de cabeza crónico de muchos años de evolución habitualmente no es peligroso. ¿Ya? Un dolor de cabeza de años, de muchos años, es raro que sea provocado por un tumor, por un quiste, por un accidente vascular, qué sé yo. ¿Ya? Los dolores que son provocados por estas cosas son de más corta presencia en la vida del paciente, más reciente, 1, 2, 3 meses. Entonces, por ese lado, hay que darle la tranquilidad a la gente que si tiene muchos años, lo más probable es que no sea por nada cerebral grave. Sin embargo, no hay que dejarse estar por la calidad de vida. Hay que usar medicación para prevenir esto. Segundo, cuando el neurólogo examina al paciente y encuentra que está normal el examen físico, uno sabe que no hay nada cerebral que esté causando el dolor de cabeza. Entonces, esos dos conceptos, la cronicidad de la evolución y la normalidad del examen físico, hacen que uno pueda predecir con cierta seguridad que el dolor de cabeza no es peligroso. Y por ende, no es urgente hacer un examen. Ahora, si alguien tiene un dolor de cabeza de menos de 90 días o 3 meses de duración, que nunca lo ha tenido antes, que lo despierta en la noche, que no le permite dormir, por ejemplo, o que se presenta junto con otros trastornos físicos, qué sé yo, pérdida de un campo visual, dificultad para emitir la palabra, qué sé yo, ese sí es peligroso. Ese hay que consultar prontamente y hacer rápidamente imágenes. Perfecto. En cuanto a la amitriptilina, es un muy buen fármaco, muy antiguo, de la década de los 70, pero que es un medicamento muy bueno para prevenir la migraña y también el dolor tipo tensional. Entonces uno tiene que usarlo diariamente y se considera que funciona cuando el paciente disminuye al 50% la frecuencia de sus ataques de dolor. Vale decir, si yo cuando consulto al médico tengo 15 días de dolor de cabeza al mes y parto con la medicación, al mes siguiente debo tener 8, se considera positivo. Al mes subsiguiente debo tener 6, 4 y así. Esa es la idea con este tipo de medicamentos. Van siendo menos frecuentes. Perfecto. Así es. Elizabeth, durante la semana nos preguntaron, me duele mucho la cabeza. ¿Será porque me alimento mal? Bueno, puede ser.
Claro, porque la alimentación va muy relacionado con estas causas de dolores de cabeza. A veces podemos tener una dieta que es inadecuada por muchos consumos de alimentos procesados, por ejemplo, que tienen muchos aditivos o conservantes que pueden provocar dolores de cabeza. Por ejemplo, las carnes que compramos en el supermercado pueden tener, por ejemplo, nitratos o nitritos que provocan algunos dolores de cabeza por vasoconstricción, etcétera, y que el nitrato y el nitrito es un componente utilizado en el fondo para conservar sus características organolépticas, o sea, en el fondo para que se vea rojita, bonita ahí en la despensa del supermercado les ponen nitritos y nitratos. Un poco en castellano simple. Es para conservar la carne que se les ponen estas cosas. Sí, es para conservar las características, digamos, de organolépticas, como que se vea bonita, roja, brillante, ese tipo de cosas. Claro, que den ganas de comérselo. Al igual que otros tipos, ponte tú, edulcorantes, como el aspartamo, también puede provocar algún tipo de dolor de cabeza si uno lo consume mucho. Y hoy en día es uno de los edulcorantes más utilizados, por ejemplo, para aquellos alimentos que son light o reducidos en azúcar y todo eso, que está súper de moda en el fondo, el consumo de alimentos light. Y hay muchos otros, por ejemplo, el glutamato monosódico, que también si uno se pone a leer los etiquetados, vas a encontrar muchos de esos elementos en el fondo que les ponen a la industria alimentaria para poder realzar sabores, en el fondo que sean mucho más ricos o que se conserven y que también obviamente van a en el fondo incidir en que yo tenga más dolores de cabeza. Es bien importante esto de aprender a leer las etiquetas de lo que nos estamos metiendo a la boca. Sí, claro. Pero un poco como para los que no somos expertos, ¿en qué productos un poco más específicamente podrían estar presentes estas como fórmulas de las que tú nos estás hablando? Generalmente en todos ellos que son como muy industrializados, como muy envasados, pastelería, no sé, como galletas, dulces, bebidas gaseosas, ese tipo de cosas. La verdad es que yo siempre le digo a mis pacientes que si yo no puedo pronunciar de una vez cuando leo el ingrediente que tiene un alimento, es mejor no me lo como. Buena, qué bueno. Muy bien. Muy bien. Sí, porque en realidad si no sabemos lo que estamos comiendo, sí, la verdad es que mejor dudar. Y aparte de eso, se sabe que existen alimentos que pueden ser gatillantes de algún tipo de dolores de cabeza. A propósito de eso, Paula pregunta, ¿es verdad que comer queso amarillo acrecenta las migrañas? Sí, como te decía, hay cosas que se llaman gatillantes de la migraña. El concepto gatillante de migraña es un concepto que indica que hay algo que hace que se active el dolor, te lo gatilla. Entre esos están alimentos. ¿Cuáles son los que más se reconocen? Consumo de chocolates. Son tan ricos. Consumo de comida china, muy rica en glutamato. Sí, por la soya. Sí. Consumo de queso, sobre todo el queso cheddar. Es el que más ¿Porque es más amarillo o...? Porque es más rico. el queso cheddar, ¿sí? Y por eso yo siempre les aconsejo a los pacientes que tienen que hacer un diario del dolor. Vale decir, si a mí me da un dolor de cabeza fuerte, una migraña, una crisis intensa, yo anoto en un diario o en el tablet o en el celular varias cosas. Uno, horas de sueño. ¿Cuántas horas de sueño dormí anoche? A veces la falta de sueño puede gatillar migraña o el exceso de dormir gatillar migraña. ¿Ya? Dos, ¿cuántas horas estuve sentado frente a una pantalla de computador o tablet? ¿Ya? Los cambios de luminosidad generan también migraña y está comprobado que los pacientes migrañosos tienen mayor sensibilidad a la luz. ¿Ya? De hecho, a ellos les molesta mucho la luz. ¿Ya? Y puede ser gatillante también de esto. Tercero, tienen que también anotar que la exposición a la luz, a fuentes luminosas intensas, hoy día estuvo muy soleado o estuvo más bien como con un sol extraño, ¿ya? Anotar qué alimentos consumieron. Y si me da otra migraña en un mes más, hacer lo mismo y comparo. Cada vez que yo consumo el queso cheddar, me da migraña. O las bebidas alcohólicas, el alcohol es un alimento, a veces uno no tiene ese concepto, el alcohol es alimento. ¿Ya? Y a veces yo consumo bebidas con alcohol y me da migraña. Entonces tengo que hacer ese diario para poder ver qué cosa es lo que me provoca eso. O sea, básicamente las cosas buenas de la vida. Así es.
Pero, Elizabeth, volviendo un poco a esto que menciona el doctor del alcohol, ¿la migraña podría relacionarse con la famosa resaca? O sea, ¿están relacionadas o no necesariamente? Sí, están relacionadas. Es que, claro, hay como dos tipos de dolores de cabeza, ¿no es cierto? Por el alcohol, en el fondo, el que te da por el mucho consumo, o aquellas personas que son más sensibles, digamos, a los componentes de algún tipo de alcohol, que puede darle por bajo consumo de todas maneras, igual. Puede pasar, ¿ya? Porque el vino tinto también se relaciona con algún tipo de dolor de cabeza por algún componente que tiene, o sea, por uno de los componentes que tiene en el fondo, ¿ya? Igual que tiene el queso y ese tipo de alimentos que provocan dolor de cabeza. O sea, si pudiéramos hacer un listado breve, entre los dos ahí se van complementando, ¿cuáles son los alimentos que dirían que más frecuentemente desencadenan un dolor de cabeza? Obviamente entendiendo que todas las personas tienen organismos diferentes. Claro. Sí, yo diría que quesos maduros, ¿ya? Vino tinto, puede ser algunos productos que tengan histamina, ya que, bueno, es una palabra técnica, pero como el pescado, por ejemplo, también podría provocar algún tipo de dolor de cabeza. Y también se habla de algunos cítricos, ya en consumo. Sí. Chocolate, como dijo el doctor, lamentablemente, ya. ¿Y blanco y negro, los dos? Sí, chocolate blanco. Sí, Bitter, de leche, Ahora, todo. que el chocolate blanco parece que no es chocolate. Sí, no es chocolate, eso es verdad, eso es cierto. Manteca y... sí, manteca de cacao más bien. Y cafeína también. Y esto de que es como un vaso dilatador, constrictor, no sé qué, y que sirve para el dolor de cabeza. Sí, es que mira, hay como, bueno, yo he leído varias cosas sobre la cafeína. Uno, que para aquellas personas que no están acostumbradas al consumo de cafeína puede provocar algún tipo de dolor de cabeza cuando tomo en exceso. Ponte tú, yo no tomo nada de café y de repente me tomo 5 tazas al día porque tengo un examen o qué sé yo, podría provocar. También he escuchado que sirve para desinflamar cuando... Ya sí consumo cafeína, puedo utilizarla para eso porque como que pasa rápidamente al torrente sanguíneo. Y lo otro es que cuando consumo mucha cafeína y estoy acostumbrado a consumir mucha cafeína, dejo de consumirla un día para otro, también puede ser. Sí. Entonces hay que evaluarla en el fondo, cómo es el consumo de la persona. Todas las personas son distintas al final, entonces hay que evaluar cada persona. Está muy, muy bien dicho esto, estudiante. Cuando la gente no tomamos nunca su café, o cuando la gente consume excesivamente café, o, como decía ella, cuando todos los días consume y no consume. ¿Ya? Ahora, exceptuando que sea un buen café de Colombia. ¿Vendrá muy de cerca esa recomendación? Sí. El doctor es colombiano, aclaramos por si no se dieron cuenta. Bueno, sí, pero la verdad es que los cambios de hábito, como muy bruscos, van a ser como... Sí. Van a desencadenar un dolor de cabeza. O sea, por ejemplo, si tengo buenos horarios de alimentación y de un día para otro dejo de comer, el ayuno puede provocar eso. O si tomo mucha agua y dejo de tomar, también puede ser. Sí. Bueno, los que más saben de cefalea son grupos de Dinamarca, ¿ya? Y ellos tienen estudios que ya son estudios tradicionales para los médicos, que han hecho desde los 60. Y cuando estudiaron los factores que desencadenaban migrañas, dolores de cabeza, los que más se mencionaban eran dos: ayuno y consumo de bebidas alcohólicas. Wow. El ayuno. La gente dejaba de comer por lo que sea, porque estaba en la universidad y entraba a las 7 de la mañana y estaba todo el día y no. Ese ayuno te genera dolor de cabeza. Andrea, ¿quieres ahondar un poquitito más en las causas de los dolores de cabeza? Ya sabemos que la alimentación puede ser una de ellas. Pero le dijeron que esto podría ser hereditario. Dice que su mamá sufría de muchos dolores de cabeza, sus hermanas y ahora incluso sus hijas. Le dijeron que se le iba a pasar con la menopausia, pero nada, disminuyó, pero todavía le duele. Sí. Bueno, sí, efectivamente, desafortunadamente la migraña sobre todo no tiene un solo factor causal, es como multifactorial. ¿Qué cosas se han asociado? Uno, efectivamente, lo que ya mencionamos, la alimentación, se ha asociado claramente a que se generen migrañas. Dos, el género. Por cada hombre que tiene migraña, jaquecas, hay en promedio 5 mujeres con jaqueca o con migraña. Entonces hay un factor hormonal entre medio. De hecho, muchas mujeres relatan que cuando llegó su primera menstruación aparecieron las migrañas. O hay mujeres que comentan que con cada periodo menstrual aparece una migraña. O hay mujeres que dicen
que son toda la vida migrañosas, se embarazan y no les dio durante todo el embarazo dolor de cabeza. Entonces hay un factor hormonal que influye. De hecho, el consumo de anticonceptivos que son ricos en estrógeno previene de cierta medida que den tanto los dolores de cabeza. Entonces está, uno, el aspecto de alimentación, dos, el aspecto hormonal. ¿Ya? Tercero, hay un factor genético entre medio. Sí, hay una susceptibilidad genética. ¿Qué quiere decir esto? Que es más fácil entre familias migrañosas ser migrañoso. No hay un gen que uno diga el gen tanto que está ubicado. No, sino hay una susceptibilidad genética que se asocia con esto. ¿Ya? Hay otros factores, ¿ya? Entre ellos uno que mencionaba y que a veces dejamos pasar, y yo le doy mucha importancia y habitualmente cuando lo trato, no yo, sino que lo derivo con el disfuncionista, que es un tipo de dentista, que es el trastorno temporomandibular, ¿ya? Que también se deja muchísimo de lado. Entonces, son como varios factores lo que uno puede asociar con que se desencadene una migraña. Perfecto. Gons nos comenta que su hija sufría de migraña crónica, que ha quedado hospitalizada, pero nunca le hicieron un electroencefalograma o escáner. Le daban solo ibuprofeno y descansar sin tele, sin teléfono. Ella tenía 15 y le dieron de alta hace 2 años. Ahora que tiene 17, no sufre más dolores de cabeza. ¿Quiere saber por qué? Bueno, existe, o sea, la utilidad del electroencefalograma está bien clara en dolor de cabeza. El electroencefalograma es un examen que estudia la actividad eléctrica cerebral, la registra por unos cablecitos que se ponen en el cuero cabelludo y uno puede ver cómo está la actividad eléctrica cerebral. Por ende, es un examen que su uso prioritario, primario, son las epilepsias. Si alguien tiene epilepsia, uno hace este examen y uno puede verificar que tenga epilepsia, la ubicación de la crisis epiléptica, etc. ¿Ya? En niños, sin embargo, hay un tipo de epilepsia que se llama la epilepsia central o epilepsia rolándica benigna, ese es el nombre que tiene. Y que cada crisis epiléptica se manifiesta con dolor de cabeza, es como el principal síntoma. Entonces, ese tipo de crisis es muy específica y en ese caso uno hace un electroencefalograma. Pero habitualmente no tienen indicación los electroencefalogramas en pacientes que tienen dolor de cabeza. ¿Ya? Y como te mencionaba en delante, hacer una imagen, un escáner o una resonancia es dependiendo de la temporalidad que tenga dolor de cabeza en la vida del paciente, si es muy reciente, o dependiendo también de si uno como neurólogo encuentra al examen físico algún trastorno, una pérdida de fuerza, un trastorno de los reflejos, qué sé yo. En esos casos uno pide examen. Ahora, es muy probable que esta niña, con los cambios de hábito, ya porque le quitaron la tele, le quitaron la luz, qué sé yo, haya mejorado su dolor de cabeza y eso hayan sido sus factores gatillantes. Siguiendo un poco con el tema de los niños, nos preguntaron durante la semana y nos siguen preguntando ahora si es que los tratamientos con Flexus son adecuados o no. ¿Qué pasa? Muchas veces los niños no pueden ir al colegio. Yeah. El Fluxus es un fármaco que se utilizó mucho en la década de los 90. ¿Ya? Aún hoy se usa. Es un fármaco cuya acción es vasodilatador. Vale decir que las arterias en general y las del cerebro también, que son como un tubito, las hace más grandes. ¿Ya? Y se asume que eso previene, estabiliza la arteria y no genera un dolor de cabeza migrañoso. ¿Ya? Sin embargo, se sabe que es un medicamento que tiene muchos efectos indeseables. De hecho, la mayoría de los neurólogos ya hoy en día no lo usamos, porque sabemos que tiene efectos indeseables que son serios, entonces habitualmente ya no se usan. Entonces yo aconsejaría que no utilizaran más ese tipo de fármacos, sobre todo en forma crónica, a menos que sea indicado por un neurólogo y por un tiempo no más allá de 3 a 6 meses, más o menos. Perfecto. Elizabeth, hablamos de alcohol, de vino. Sí. Pero Victoria quiere saber qué pasa con las cervezas. ¿También pueden gatillar un dolor de cabeza? ¿Es todo el alcohol en general o hay alguno que igual me pueda tomar por ahí de repente? No, la cerveza también se considera un
un desencadenante de dolores de cabeza. Sí. Sí. Bueno, y todos los alcoholes en exceso también, obviamente por el tema de la resaca y eso que hablábamos hace un ratito, sí, podrían provocar. No sabe por qué, pero hay una percepción en algunos colegas cuando nos juntamos sobre este tema, que hablan de que el alcohol proveniente de la uva provoca más migraña versus el alcohol de la cebada, versus, ya, así que, pero depende de cada persona. Sí. Por su parte, Claudia quiere saber por qué le da dolor de cabeza cuando come huevo. ¿Eso es frecuente? Hay que evaluarlo, pues puede ser algún tipo de proteína que tenga ahí que puede provocarlo, pero la verdad es que no está dentro de los alimentos en que desencadenan dolores de cabeza como frecuente, digamos, los que más se evalúan. Pero claro, hay que evaluar qué está haciendo. Lo que decía el doctor, de hacer un diario de cuando yo tengo dolores de cabeza para llevar la alimentación, es una súper buena idea, porque quizás no es el huevo, quizás algo que está acompañando con el huevo, que es lo que genera el dolor de cabeza y no es ese alimento en sí, pero hay que evaluarlo. Yo les contaba recién, antes de que partiéramos, que yo tuve una paciente que me decía que cada vez que ella consumía la pizza le daba dolor de cabeza. Entonces yo le dije así con seguridad, es por el queso, le dije yo. Y me dice ella, doctor, pero yo me como un sándwich de queso caliente y no me da migraña. ¿Ya? Y una vez en un asado le sirvieron el tomate asado y le dio migraña. Y no está, como tú dices, descrito dentro de lo más habitual. Entonces, ¿cómo lo describe ella? Haciendo un diario. Elizabeth, Milena está muy preocupada porque quiere saber si es que la palta podría darle dolor de cabeza. También, bueno, lo mismo que hablábamos antes. ¿Tampoco es de los frecuentes? Tampoco es de los frecuentes, pero podría ser. Quizás ella tiene alguna intolerancia, alguna alergia, no sé, puede estar asociado a otras cosas, digamos, que pueden provocar dolores de cabeza. Pero habría que evaluar también, obviamente. Doctora, hablamos hace un rato de los tratamientos y de que hay que ver cuál tratamiento es el más indicado para cada paciente. Pero Soledad quiere saber cuándo un paciente puede optar a las inyecciones con Botox. Muy bien. El Botox es un tratamiento que fue muy resistido por los neurólogos hasta principios de la década del 2000. Sin embargo, es un tratamiento que sabemos hoy en día que es útil y que funciona. Como decía en un principio, para tratar el dolor de cabeza, el medicamento preventivo uno tiene que darle tiempo, ¿ya? Y opciones. Hay varios tratamientos. Está como el que mencionaste, la amitriptilina, que es un buen fármaco. Pero también hay otros como los beta bloqueadores, algunos antiepilépticos. Cuando un paciente ha fallado a todos estos medicamentos preventivos, ¿ya? Uno allí sugiere el uso de Botox, ¿ya? Cuando un paciente tiene un dolor de cabeza que además de migrañoso tiene un componente tensional muscular asociado, también uno puede recomendar el uso de Botox, de toxina botulínica, ¿ya? Ahora bien, pero eso, como te decía, es un tratamiento que es al final. Yo tengo antes que intentar hacer prevención con los otros fármacos, ¿ya? Y a veces con eso andan súper bien, más o menos el 85% de los pacientes. O sea, de 100 pacientes, 85 andan bien con la profilaxis. ¿Ya? Y un 15% necesita Botox. Pero un paciente que en el fondo no anda bien con la profilaxis, ¿quién podría ser candidato a un tratamiento con Botox? ¿O hay ciertas como recomendaciones o características que tengan que cumplir? No, tener únicamente migraña, o cefalea tipo tensional o cefalea mixta sin ninguna otra causa. Ya. Elizabeth, Natalia, seguimos con el tema del alcohol. Sí. Ah, ya, ¿qué? Seguimos con el tema del alcohol. Quiere saber si es que es verdad que la deshidratación produce dolor de cabeza y nos da como ejemplo cuando uno se toma una copita de más. Sí, provoca dolor de cabeza la deshidratación. Por eso hablaba de que los cambios de hábitos, por ejemplo, si yo consumo mucha agua y dejo de tomar, también podría provocar dolores de cabeza. Esto también es un poco por el equilibrio electrolítico del cuerpo. En cuanto a mis minerales, lo que me hace, digamos, los líquidos o hidratarme, es que puede provocar dolor de cabeza. Paulina, Perdona, y no solamente eso, existe una migraña que es provocada por el ejercicio. Cuando yo hago ejercicio y me deshidrato y no consumo agua como corresponde, minerales, qué sé yo, me puede dar una migraña. Paulina se suma a esto y dice que desde que bajó la ingesta de azúcar y carbohidratos, sus dolores de cabeza disminuyeron muchísimo. ¿Eso es
efectivo? ¿Es por estos motivos o no? También se asocia a eso, un poco el exceso de consumo de azúcares simples y carbohidratos simples también a los dolores de cabeza. Sí, es verdad. Hay muchos pacientes también que han dejado ese tipo de hábitos, como malos hábitos, y disminuyen su dolor de cabeza. Perfecto. Francisca dice que le duele la cabeza cuando duerme poco al día siguiente. ¿Eso puede ser un motivo? Un gatillante, ¿no? como te decía, el gatillante. El sueño es muy importante para todo, ¿ya? Y si yo tengo un sueño que no es reparador o tengo un sueño acotado por insomnio o por el contrario, algún día, un fin de semana, duermo muchas horas más de lo habitual, se me cambia el patrón de sueño y eso me puede generar un dolor de cabeza. Así que puede ser ese. En ese sentido, lo que uno sugiere es hacer higiene de sueño o educación del sueño. Que el paciente duerma las horas que corresponda, que el paciente intente irse para dormir a la cama cerca de la misma hora todos los días, que se despierte y salga de la cama al despertar cerca de la misma hora. No es que si yo me despierto de lunes a viernes a las 6 de la mañana, ponte tú, el fin de semana me despierto a las 11 de la mañana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí el cerebro cree que hay otro ciclo de sueño que se inició, que queda cortado y me da una migraña. Perfecto. En caso de una crisis de migraña, ¿es bueno usar el Elitriptán? ¿Qué efectos secundarios puede tener usarlo muy seguido? Muy bien. Los triptanos en general, que está el daratriptán, está el favotriptán y otros más, son fármacos muy buenos y son medicamentos que fueron inventados en forma casi que exclusiva, dirigida para tratar las crisis de migraña. Y son medicamentos muy buenos, ¿ya? Tienen algunos efectos secundarios. Son medicamentos que son potentes vasoconstrictores, se cierran las arterias. Y si yo soy hipertenso, si tengo la presión alta no controlada, puedo generar una crisis de hipertensión súbita. ¿Ya? Si yo tengo problemas cardíacos, de repente puede ser una vasoconstricción cardíaca severa y generar síntomas similares a un infarto cardíaco. Entonces son medicamentos que deben ser indicados por un especialista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él sabe a qué paciente se le puede dar sin ningún riesgo y a cuáles hay que evitar por los riesgos que hayamos mencionado. Lizeth quiere saber qué pasa con el magnesio. ¿Esto podría provocar dolores de cabeza? No, el magnesio es un mineral que es necesario en el fondo tenerlo en buena cantidad en el cuerpo para evitar dolores de cabeza. De hecho, todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. De hecho, por ejemplo, hay una dieta que se utiliza para los pacientes con hipertensión, se llama dieta DASH, ¿la conoce la dieta DASH? Que en el fondo hace que tengamos buenas cantidades de magnesio a través de los alimentos y eso ayudaría también con disminuir la frecuencia y la magnitud de los dolores de cabeza de las personas que tienen, por ejemplo, mucha migraña. Pero yo creo que ese es un tema que es poco explorado por los neurólogos. Sí. ¿Ya? Y yo ahí acuso recibo. Porque efectivamente yo creo que uno debería al paciente verlo en forma tan integral que incluya nutricionista y decirle, haga este tipo de dieta. Y hay una dieta más específica para prevenir el dolor de cabeza. Eso es un dato muy bueno. Sí. Y así como una listita, de nuevo. ¿Qué alimentos tú dirías, o sea, en qué alimentos está más presente el magnesio? Como para que se empiece a consumir, ¿podría favorecernos cuando estamos con dolor de cabeza? Mira, no disminuye los dolores de cabeza como en la crisis en sí, sino que, como te digo, si yo consumo la dieta, cambio los hábitos de alimentación, claro, voy a disminuir la frecuencia de los dolores de cabeza y la magnitud. Pero en general es una dieta en base a verduras y frutas, ¿ya? Aumentar las porciones, por ejemplo, la dieta DASH recomienda 5 porciones de verduras en el día, ¿ya? Es harto eso, y 3 porciones de frutas en el día. Y es en las verduras donde vamos a encontrar la mayor cantidad de magnesio, verduras de hojas verdes principalmente, verdes oscuras, Sí. ¿ya? Hartos granos durante el día, granos enteros, digamos, cereales, y también ácidos grasos de buena fuente, o sea, ácidos grasos saludables, perdón. ¿Ya? Perfecto. Doctor, para finalizar, Sacha cuenta que es paciente de VIH, está con cambio de terapia, está indetectable, lleva pocos días con este medicamento, pero el dolor de cabeza no le producía antes gracias a la ayuda... Quiero saber, antes no tenía dolores de cabeza, con el cambio de terapia ahora sí tiene dolores de cabeza. Bueno, el paciente de VIH es un paciente especial,
por el contexto de su condición, que afortunadamente hoy en día ya tiene medicación y es una condición crónica. Sin embargo, en medicina, en neurología, existe un concepto que se llaman las banderas rojas, entre comillas. Una bandera roja es cuando hay algo que te genera una alarma, una alerta que uno tiene que estar pendiente para ir a tratarlo con mayor rapidez. Una bandera roja en dolor de cabeza, ponte tú, son aquellos dolores de cabeza de alguien que nunca ha tenido dolor de cabeza y que parte con crisis frecuentes. ¿Ya? Una bandera roja, ponte tú, en dolor de cabeza es un dolor de cabeza de inicio súbito, el más fuerte de la vida. Alguien que nunca ha tenido dolor de cabeza y un día tiene un dolor de cabeza tan intenso que le impide hacer más cosas. Una bandera roja es cuando alguien tiene dolor de cabeza y se presenta junto con fiebre intensa, ¿ya? Y con tendencia a estar somnoliento, ¿ya? Una bandera roja es aquellas personas que tienen alguna condición de base, como por ejemplo un cáncer de base, aunque esté controlado, o que tengan VIH. ¿Por qué? Porque si alguien tiene estas condiciones, está propenso a hacer alguna complicación cerebral, ¿ya? Que si el que tiene su cáncer, que el cáncer haga una siembra, metástasis a nivel cerebral. ¿Ya? O el que tiene VIH, sobre todo cuando está sin medicación, cuando está con un conteo de CD4 muy bajo, una carga viral muy alta, tienen tendencia a tener infecciones cerebrales. ¿Ya? Entonces, en esos casos hay que tener mucha precaución, consultar y hacer exámenes. Y se sabe que existe dolores de cabeza que son provocados por este tipo de cambio de medicación. Y habitualmente la mayoría de estos cambios de medicación después son tolerados y se quita el dolor de cabeza. De lo contrario, hay que intentar cambiarlo. Ahí yo no puedo dar ningún fármaco preventivo porque tengo la causa independiente de que le dé la medicación. Perfecto. Doctor, Elizabeth, ¿hay algo más que les parezca importante agregar para finalizar? Yo creo que es súper importante siempre darle una vuelta más allá a todo este tipo de problemas. Tendemos siempre a acudir, claro, a los médicos y todo, pero la idea es como hacer una terapia integral, como decía el doctor, ver todos los factores que pueden afectar en este tipo de enfermedades, en el fondo, que nos atacan, que son de la vida diaria. O sea, uno siempre tiene dolores de cabeza y no acude tan rápido a profesionales que te puedan guiar. Pero la verdad es que también es importante ver a nutricionistas, ir a médicos adecuados, en el fondo, para que hacer un tratamiento adecuado, en el fondo, integral y que pueda mejorar todo. Yo agregaría que el dolor de cabeza uno tiene que quitarse la idea, la percepción de que es algo crónico, de que es para toda la vida. No, señor. Hoy en día estamos en el siglo XXI, este es el siglo del no dolor, ¿ya? Entonces, las pacientes que tengan dolores de cabeza tienen que saber que existen tratamientos que previenen que el dolor de cabeza aparezca o que van disminuyendo la frecuencia de crisis de dolor. Entonces, es muy importante consultar, porque no es una calidad de vida adecuada para nadie tener todos los días dolor de cabeza, o tener 4 o 5 días de la semana por dolor de cabeza, o tener un ausentismo laboral, académico, recreacional, frecuente en la semana. No, el dolor de cabeza es tratable. Mucho más allá de pastillas para quitar el dolor, hay medicación para prevenir que el dolor se dé. Entonces, hay que consultar. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos hoy día y a todos nuestros pacientes quedan muy invitadas a seguirnos en nuestras redes sociales. Todas las preguntas que no pudieron ser respondidas a través de esta transmisión vamos a responderlas a través del doctor y Elizabeth en nuestras redes sociales, así que estén muy atentos. Muchas gracias.